alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este jueves 14 de mayo de 2020, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Hoy en el programa me acompaña el presidente de la ANEP, el doctor Javier Simán, con quien haremos una evaluación del estado económico y político del país y empresarial en el marco de la emergencia COVID-19. Doctor Simán, bienvenido y felicitaciones a propósito por este nuevo reto dirigencial. Bienvenido. Muchas gracias, Neto, por tenerme en tu programa. Es un gusto estar aquí. No sé si felicitaciones, porque la verdad que entramos en un momento de acuerdos y desacuerdos, momentos difíciles para el país, pero en representación del sector privado nos sentimos muy honrados. Bueno, sin duda alguna será un factor de mucho desafío, como lo planteaba usted recientemente en unas declaraciones. Y a propósito, hablando de ese tema en particular, Javier, comienzo al grano con mi pregunta: ¿cómo recibe usted la noticia que publicó el presidente Nayib Bukele, en la que lo desconoce como presidente de una de las más importantes gremiales de este país, como es en el caso ANEP? Mira, con mucha sorpresa, porque hemos estado en conversaciones con el gobierno. Yo entiendo pues que el presidente tenga muchas presiones y tal vez no le gustó el retiro de los organismos que pertenecíamos al comité de emergencia, pero creemos de que fue una reacción pues totalmente innecesaria. El sector privado pues es la asociación, ANEP es la asociación más grande de todo el país, representa a todos los trabajadores, empresarios, emprendedores, en fin, todos los que no trabajamos para el gobierno, Neto. Es decir, sector privado somos todos. Tú sos sector privado, las universidades son sector privado, el trabajador por cuenta propia, los profesionales independientes, todos somos sector privado. Y estamos para estrecharle la mano al gobierno y sacar adelante este país juntos, ¿verdad? No para generar este tipo de confrontación innecesaria. Bueno, él en su momento dejó entrever de que lo que busca, en este caso con la asunción y las posturas que en su momento asume la gremial, es sabotear el trabajo del gobierno. Lo dijo precisamente en su cuenta en Twitter: es evidente que el nuevo liderazgo de ANEP solo busca sabotear el trabajo del gobierno. Lo peor en medio de una pandemia. Así textualmente lo voy a leer, de hecho ahí está. Así como Gustavo López Davidson, expresidente de ARENA, desde hoy el gobierno de la República desconoce a Javier Simán como representante del sector privado. Sabotaje. Mira, primero el presidente confunde a ANEP con ARENA. ARENA es un partido político. ANEP es una asociación de 55 gremiales que tiene una representatividad muy grande. Yo solo tengo el honor de presidirla, pero en realidad cada una de estas organizaciones tiene su propia junta directiva y sus miembros, así es de que llevamos una representación bastante grande y nuestro trabajo, Neto, no es ser oposición ni ser enemigo de nadie. Nosotros, con todos los gobiernos de turno, ANEP desde su fundación ha venido trabajando. Y podemos tener diferencias, y hemos tenido diferencias con otros gobiernos en el pasado, de todos los partidos, y la vamos a seguir teniendo. Pero recuerda que los gobiernos son de turno, los gobiernos van y vienen, y el sector privado, nuestros trabajadores, los salvadoreños, aquí estamos y tenemos que vivir con las buenas decisiones y con las malas decisiones. Nuestro rol es involucrarnos con esos actores políticos y tratar de incidir, pero también marcarles la cancha, porque ningún país puede prosperar si no hay respeto a la ley. Entonces, a los gobiernos es normal que les moleste que le marquen la cancha, que le señalen los problemas, que le señalen las deficiencias. Eso lo entendemos, pero eso se resuelve platicando, no confrontando. A ver, ¿esa confusión no será por su pasado como, digamos, candidato, precandidato presidencial que tuvo en las internas? Es posible, Neto, pero yo tengo 27 años en las gremiales empresariales. Me metí 5 meses a ser candidato, precandidato en una interna, y ahora todo el mundo cree que yo soy político. Yo he regresado a lo que yo sé hacer. Y desde ese punto de vista, desde la ANEP, nosotros estamos proponiendo soluciones económicas
Claro, tenemos que ir a la cancha política, al gobierno, a los ministros, a los diputados, Son a proponer, vinculantes. a decirles que lo que están haciendo tiene un gran impacto en el empleo, en el bienestar de los salvadoreños. Ese rol de ir a platicar con los políticos no nos hace políticos partidarios. Nosotros no estamos compitiendo para ningún puesto. Y yo quiero dejar claro que yo no ando buscando votos para nada, yo no ando buscando carrera política. Ni una Entonces, candidatura yo voy presidencial como en algún momento yo ya tuve los soslayan. ya tuve mi oportunidad, Neto. Es decir, yo no estoy aquí para quedar bien con nadie. Estoy aquí para representar los principios que ANEP defiende y que son los principios de la Constitución. Porque ningún empresario, ningún emprendedor puede prosperar si no hay respeto a la ley. A ver, ¿cómo va a marcarse la diferencia entre buscar ese esfuerzo de dirigencia empresarial, no de alguna manera pisando ese limbo de la parte política, que sin duda alguna son vinculantes, ¿no? Como usted bien lo dice. Es como te digo, porque nosotros no somos jugador político, no estamos en esa cancha partidaria, no representamos, ANEP no es partido, no somos oposición. Al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, tenemos que entrar en esa cancha política, hablar con los actores, Claro. diputados, ministros, y convencerlos que es lo que creemos que es bueno para el país. Al final le corresponde al gobierno y a los diputados negociar y aprobar las leyes. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que vivir con esas leyes. El presidente Bukele entonces está confundiendo ambos roles. Yo creo que sí, yo creo de que él tiene que entender que el sector privado está para colaborar. De hecho, Neto, las primeras medidas que se tomó de cuarentena para los viajeros, que nos parecieron muy acertadas, creemos que el gobierno todavía no estaba preparado para manejarlo. Es decir, y es normal, ningún gobierno estaba preparado para esta crisis. ¿Quiénes fuimos los primeros en actuar para ayudar a esos centros de cuarentena? Fue el sector privado, el que atendió a todos los viajeros en los centros de cuarentena. Las donaciones empezaron a fluir al gobierno. El sector privado está para ayudar y tenemos una capacidad logística que tal vez no la tienen otros organismos. Entonces, el presidente, en vez de confrontar con el sector privado, debería apoyarse en el sector privado. ¿Qué implicaciones tiene entonces ese desconocimiento para ANEP de parte del gobierno, reconociendo que independientemente de las valoraciones que existan, y a usted me lo aclara, no hay ningún interés por querer entremezclar o el interés particular suyo de buscar fortalecer una candidatura presidencial? Ya usted me lo aclara esta mañana. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones de este desconocimiento? Al final, el sector privado es vital dentro de una estructura de desarrollo económico, y aquí uno de los factores que más está fuertemente golpeando, aparte del tema de salud, es el tema de la economía de los salvadoreños. Mira, para el sector privado no tiene ninguna incidencia lo que el presidente diga en ese sentido, porque a mí no me eligió el presidente. El presidente no tiene ningún involucramiento en el proceso de elección del sector privado de sus representantes. De hecho, está violando el tratado de la OIT, porque la OIT establece que el gobierno no puede entrometerse en la elección de los representantes, ni de los empleadores, ni de los empleados, ¿verdad? Entonces, en realidad no tiene ninguna incidencia. Más pareciera que el gobierno lo que no quiere es tratar con ANEP, y eso en realidad no es un pleito conmigo, está tratando con los trabajadores, con todos los empleadores, con todos los emprendedores que nosotros representamos. Es decir, este es un ataque no a Javier Simán ni a ANEP, este es un ataque a todos los que queremos ganarnos el sustento diario. Con su antecesor Luis Cardenal se estaba trabajando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Habrá un punto que marque la diferencia en ambos liderazgos y por los cuales a lo mejor incómoda o incomoda al Ejecutivo? Yo creo que no creo que sea el estilo de cada uno de nosotros. Yo creo que es la coyuntura que se está dando. Tanto el presidente anterior como yo hubiéramos actuado similar, porque lo que llevamos es la voz de nuestros agremiados, no es mi opinión personal. Entonces yo creo que la coyuntura que se está dando, porque ya la población ya está cansada, ya la gente no tiene recursos, ya tiene hambre, no han podido salir, entonces esa coyuntura pues pone más presión en la relación. Pero nosotros no lo tomamos a personal, nosotros seguimos en la voluntad. Creemos de que esa es una reacción bajo presión del presidente, creemos que es una reacción a la coyuntura que se está enfrentando, y nuestro
reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando, no lo tomamos a personal, y sí creemos de que este tema hay que abordarlo. Bueno, yo le decía, y tal vez ahí no me expliqué muy bien con la pregunta, ¿qué implicaciones tiene este desconocimiento hacia su persona y hacia la ANEP en el sentido de las pláticas y el diálogo que se necesita para reabrir o abrir paulatinamente la economía a partir de esta emergencia? Entiendo que para esta semana habían reuniones programadas con el Ministerio de Trabajo, pero que estas se han cancelado. A eso me refiero, ¿no? Mira, es posible que el presidente y algunos funcionarios traten de obviar, tratar con ANEP y tratarán de irse directo con empresarios o directo con algunas gremiales. Los canales están siempre abiertos a través de ANEP o de las diferentes gremiales. Con el ministro de Trabajo hemos venido dialogando y trabajando en los protocolos de operación de las empresas. Ya los recibimos con las observaciones, ya han sido aceptadas de nuestra parte, y esperaríamos tener esa reunión a lo más pronto posible. Sí se suspendió una reunión el martes por una reunión a la cual fue llamado el ministro a Casa Presidencial. Quisiéramos entender de que no es una reacción a lo que dijo el presidente, sencillamente fue un conflicto de compromisos, ¿verdad? Pero como te reitero, nosotros estamos en la voluntad y vamos a seguir trabajando. Con el gobierno o sin el gobierno, el sector privado va a trabajar, porque nosotros nos debemos a los trabajadores, a los emprendedores y a los empresarios. ¿Y a qué o cómo se puede entender que van a seguir trabajando si existe un estado de emergencia, existe una cuarentena, existen restricciones para trabajar? A eso me refiero. Pero nosotros seguimos haciendo donativos, es decir, el sector privado sigue haciendo entregas, el sector privado sigue abasteciendo los puntos de venta, supermercados y tiendas. Nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué pasa con aquellos que no están trabajando? Que se necesita de entrar en concordancia con el gobierno, tal y como se han establecido ciertos parámetros. Incluso ya vamos a hablar también de lo que está sucediendo y está por suceder hoy en la Asamblea Legislativa, que para poder establecer una nueva prórroga de los decretos, 3 figuras jurídicas que están hoy vigentes y que están por vencer, debe de existir con antelación, de acuerdo a lo que dicen los diputados, un programa de apertura de la economía nacional. Y si no se tiene... Mira, el gobierno nos ha lanzado los troles diciendo de que el sector privado no tiene consideración por la salud, que queremos... Han llegado al grado de decir de que babeamos por ver cadáveres en la calle. ¿Cómo se te ocurre eso? Es decir, nosotros creemos de que la salud y los empleos se pueden atender simultáneamente. Por supuesto, la salud es prioritario, pero nadie dice de que no podés atender el tema de empleos, porque los que tienen empleo hasta ahora han recibido un salario, pero la mayoría de salvadoreños son autoempleados, es decir, salen día a día a ganarse el sustento, y si no salen a vender, no tienen que comer. Ahorita hay una propuesta que, por cierto, participamos nosotros, que es la del reparto de víveres. Eso, por supuesto, va a ser un alivio, pero no es la solución para todos. Entonces, tenemos que empezar a abordar el tema de la apertura. Y en nuestras pláticas, el gobierno se comprometió a que después de estos 15 días íbamos a comenzar una apertura gradual, con protocolos, sin poner en riesgo el contagio ni de nuestros trabajadores ni de la población. Y te voy a decir que aquellas empresas que están operando con protocolos sanitarios, no tenemos ni un caso que se haya presentado de contagio positivo. Hemos visto esa semana contagio en supermercados, sí, un par de casos, pero en general el sector privado... Creo que en un banco también creo que en un banco se dio. Uh-huh. Y hay procedimientos que se cierra, se hace la limpieza, sanitización, y eso se va a seguir dando, Neto, porque el virus no va a desaparecer. Claro. Tenemos que aprender a vivir con este virus. Y las mascarillas, el distanciamiento, las caretas plásticas, la sanitización de los lugares de trabajo, eso vamos a tener que continuar por meses, posiblemente por año, porque el virus no desaparece. Entonces aquí todo se trata de que el virus no nos contagie a todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno y el sistema de salud pública no tienen capacidad de atendernos a todos de un solo. Pero que nos va a dar, ¿verdad? Y viene con las lluvias, también viene otro tipo de enfermedades. Acordate que con las lluvias
vienen los zancudos, viene dengue, paludismo, sí, la influenza, chikungunya, Zika. Todos entramos a gripe por los cambios de... Entonces, vaya, tú estás hablando de gripe. Todos nos da gripe y nuestro sistema inmune lo atiende. Sí. Pero hay personas que su sistema inmune no es suficiente para atender la gripe. Se les convierte en neumonía. Hay 40,000 casos de neumonía al año. En este país tenemos. Sí. De esos 16,000 terminan en el hospital. Y de esos 16,000 tenemos aproximadamente 1,000 muertes. Es desafortunado. Pero lo que te quiero hacer ver es de que al final los humanos vivimos con el virus. No vamos a pasar toda nuestra vida encerrados en la casa. Tenemos que empezar a afrontarlo y a tomar las medidas sanitarias para que podamos regresar a la normalidad con protocolos de protección. Su comentario me recuerda mucho la postura que asumen especialistas en el manejo de este tipo de situaciones. El caso del Colegio Médico, que ha advertido hoy, en este marco de la culminación de estos 3 periodos vigentes de la cuarentena y el estado de emergencia, ha dicho y advierte que la cuarentena obligatoria ya no es la solución para contener el COVID-19. Lo acaban de decir algunos representantes en las últimas horas del Colegio Médico. Pero quiero regresar de nuevo a este otro elemento que tiene que ver precisamente con ese compromiso. Entendería yo que para este día, hoy, el gobierno va a presentar una ampliación de 15 días más. Pero entendería también de que había un acuerdo de presentar un programa de apertura. Y mi pregunta es, ¿han participado ustedes como sector privado? No hablemos de NET, en el sector privado, ¿ha participado en esa calendarización, en esa cronología de apertura? Mira, nosotros no tenemos conocimiento de que el gobierno o ninguna gremial haya participado con el gobierno en definir esa... ¿Qué rubros van a abrir, Ahora, por ejemplo? nosotros como ANEP sí ya tenemos planes de reapertura y tenemos los protocolos que te digo. Y yo sí quiero regresar a lo del Colegio Médico, porque es bien interesante. Si tú ves los observatorios que ellos publican, ellos claramente han dicho de que este tema de la cuarentena general, obligatoria, ya no tiene sentido. Por supuesto, hay que seguir monitoreando los brotes en diferentes comunidades, ¿verdad? Y el Código de Salud y la Ley de Protección Civil son suficientes herramientas para el gobierno para enfrentar cordones sanitarios como hicieron en Metapán, por ejemplo. ¿Te acordás? En Metapán hicieron un cordón sanitario que sí fue muy efectivo. Ahí creo que tenés un caso de contagio nada más. En cambio, lo que pasó en La Libertad, eso no fue un cordón sanitario, eso fue un cordón militar, liderado por el ministro de Defensa. Entonces, ese tipo de cosas reprimen a la población, pero no te ayudan con el virus. Entonces tenemos que aprender a vivir con estas medidas de protocolo sanitario, porque el virus ahí va a estar y tenemos que regresar a la normalidad lo más pronto posible. Y te digo que desde que te subís al transporte público va a haber los empresarios de buses van a tener que tomar esas medidas como venían tomando con el decreto 21. Esa es la nueva realidad, volver al trabajo sin contagio, guardando distanciamiento, evitando la concentración de trabajadores y estamos seguros que podemos combatir esta situación y que podemos salir adelante como país. Ok, ¿qué va a pasar si se aprueban nuevamente 15 días más? En las medidas que estamos ahorita va a ser... En las medidas que estamos. Mira, yo no creo que la población tenga suficientes alimentos, que tengan suficientes recursos para ir al súper a comprar comida para 15 días. Hemos visto 2 escenarios. Uno, desde el ángulo del oriente del país, algunas colonias populosas, unas colonias donde vive determinada clase de familia, que lo que hacen precisamente es sacar banderas blancas. Por cierto, el gobierno el día de ayer les llevó, ahí están estas imágenes, el día de ayer, por cierto, en concurrencia de las necesidades de estas familias, el gobierno inmediatamente llevó víveres a estas personas, pero por otro lado también en horas de la noche, en otros estamentos de la vida social y económica del país, hemos visto reclamos de la ciudadanía también
que ya no aguanta el confinamiento, que ya no aguantan la cuarentena. Esta campaña del pito anoche la vimos bastante también. Entonces son dos escenarios que están ahí. No podemos decir que por un lado se está haciendo esto por quienes están cómodamente en sus casas y que por otro lado los que están mal no dicen nada. No, aquí estamos viendo una realidad. Por eso pregunto, ¿qué va a pasar con la Asamblea Legislativa si le dan la aprobación a 15 días más? Es que el cansancio de la población, Neto, no solo es por la cuarentena, y lo que estás viendo es esa demostración de personas reales. No estás hablando de troles en las redes sociales, estás hablando de salvadoreños que están saliendo en la noche a expresar su repudio no solo a las restricciones que se han puesto, sino a los abusos de autoridad. De hecho, hay un video, no sé si tenemos ese video, no sé si tenemos el video donde patrullas policiales les dicen a los habitantes que están haciendo esta protesta que ingresen y ellos les dicen que no están de alguna manera violentando la cuarentena porque están en sus casas. Vamos a ver si lo podemos poner en su momento, producción, perdón. Y yo sí te mantengo que nosotros como sector privado no vamos a acompañar otra cuarentena restrictiva como la que el gobierno ha mantenido estos últimos 15 días. Creemos en una cuarentena voluntaria, es decir, hacemos un llamado a la gente que no salga innecesariamente de su casa. Y eso va a continuar varios meses, ¿verdad? Pero que si tienen que salir a comprar comida o tienen que ir a la farmacia, eso de restringirles la movilidad por el número de DUI, o que no puedes ir de un municipio a otro, o que paralizas el transporte público, esas son medidas que violentan tus derechos individuales, violentan la Constitución, y el Ejecutivo no tiene las facultades para poderlas haber implementado. A ver, veamos entonces esta nota periodística que pone en perspectiva este tema del reclamo que hacen y luego la comentamos, presidente de la ANEP. Veamos. Por segundo día consecutivo, varios salvadoreños hicieron sonar los pitos de sus vehículos y los tradicionales cacerolazos. Se trata de una medida para protestar en contra de las acciones del gobierno. En la residencial Santa Elena de Antiguo Cuscatlán hubo mucho ruido. En Ciudad Merliot, varias familias se sumaron a la protesta. Incluso frente a la residencia presidencial, varias personas sonaron sus bocinas. El presidente Nayib Bukele en sus redes sociales escribió al respecto. Pues sí, es la residencia presidencial, pero allí solo hay personal de salud descansando. Mi esposa, mi hija y yo vivimos en la misma casa que tenemos desde que nos casamos. En otras residenciales la policía exigía que se respetara la cuarentena, pero las personas respondían que estaban en casa. Otros optaron por sacar sus vehículos para sumarse a esta protesta. Al final, el presidente Bukele también escribió: recordé que los padres de muchos de los que salen a pitar mataron curas, violaron monjas, financiaban escuadrones de la muerte, saquearon nuestro país. Lo que hacen sus hijos no es nada en comparación. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, gracias, Mauricio. Ahí está. Mira, yo creo que esas reacciones del presidente son inapropiadas. La población se está expresando pacíficamente. Y yo creo que hay que ponerle atención porque te está diciendo que el pueblo ya está cansado de las medidas y los abusos de autoridad, que ya están cansados de esas medidas arbitrarias y que queremos vivir en armonía, queremos vivir en paz. Es cierto que tenemos una epidemia, pero se ha convertido en 3 amenazas, Neto, porque ahora ya no solo es la amenaza a nuestra salud, ahora es una amenaza a los empleos, y de ahora se está convirtiendo en una amenaza a la institucionalidad, a la democracia y al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque desde el Ejecutivo se están tomando medidas arbitrarias que no cumplen con la ley, que no cumplen con las facultades que tiene el Ejecutivo, exceden esas facultades. Así es que estas demostraciones son un llamado al gobierno para que evite la confrontación, porque también estamos viendo funcionarios de gobierno que desde sus cuentas Twitter están despotricando contra la población, contra ciudadanos o contra representantes del sector privado, ¿verdad? Se les olvida que son funcionarios públicos. Son estratos sociales económicamente
digamos, de donde hemos mostrado esta parte, pero hay otros sectores que no la tienen. Bueno, hemos visto cómo en otras comunidades donde tal vez no tienen vehículo están moviendo banderas o están haciendo ruido con cacerolas. Pero el tema, Neto, que este es un llamado a evitar la confrontación, porque pareciera que desde el gobierno se está fomentando el odio y la violencia a través de las redes sociales con algunos personajes muy identificados que se dedican a insultar y a difamar en las redes sociales, y eso no ayuda al clima de confianza, de paz, de armonía que necesitamos para trabajar juntos y sacar el país adelante, ¿verdad? Entonces, pareciera que quienes son los primeros llamados a promover la armonía social, al contrario, son los primeros que están generando una confrontación, y eso debemos evitarlo. Es un momento muy difícil que vive el país, muy desafiante. Regreso a la pregunta, ¿qué pasaría si se aprueban 15 días más de esta emergencia? Nosotros hacemos un llamado a los diputados, que son los que tienen la autoridad. Hacemos un llamado a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema que atienda los casos de inconstitucionalidad que muchos ciudadanos han sometido. En realidad nosotros estamos confiando en que las instituciones de nuestro país funcionen. Y por eso la separación de poderes, la independencia, para que cada uno haga su rol. Y nuestro llamado es que cada uno de esos órganos haga su cometido. La Asamblea tiene que legislar acorde, el órgano judicial tiene que hacer su parte y la Fiscalía también tiene que hacer su parte. Hay actores importantes, bien como usted señala, ¿qué evaluación le da al rol que ha venido jugando la Sala de lo Constitucional? Hay quienes en algún momento ven que no está haciendo el papel que debería de ejercer en este momento de poder mediar y arreglar las cosas como en su momento se ven. Es normal en todo país democrático, en toda república, que un órgano se trate de adjudicar más facultades de las que la Constitución le da y que entre en conflicto con los otros dos órganos. Pero para eso está la Sala de lo Constitucional, para dirimir esas diferencias. La Sala no se ha pronunciado ni se pronuncia sobre los recursos que tienen que ver con la restricción de la movilidad. Mira, ya hemos visto pronunciamientos y resoluciones de la Sala. Entendemos que es un tema de demasiados casos, y acordate que la Corte Suprema también, su recurso humano está trabajando desde teletrabajo, es decir, no es que la Corte Suprema esté operando con el 100% de sus colaboradores. En medio de esta situación ellos también tienen escasez de mano de obra, están desde su casa, y como que también hay una abundancia de recursos. Entiendo, hay como 300 casos de habeas corpus, de amparos de personas que se les han violentado sus derechos en los centros de contención. Entiendo que hay como 20 inconstitucionalidades, solo este último decreto 22 y 24. Entonces la carga de trabajo para el órgano judicial como que está aumentando. Yo lo veo positivo. Eso quiere decir que la población estamos empezando a tener confianza en la justicia. Estás teniendo acceso a la justicia. Ahora lo importante es tener una justicia pronta, justicia oportuna, ¿verdad? Pero es positivo, y ahí está el órgano judicial, que es el llamado a resolver estas diferencias. ¿No ve igual condición en los partidos representados en la Asamblea Legislativa? ¿En qué sentido tu pregunta? De poder estar concordantes con la necesidad de apoyar el esfuerzo de la emergencia, pero también cumplir con lo que se promete, como es el caso de la apertura programada de algunos sectores de la economía. Mira, yo creo que los salvadoreños están viendo a los diputados cómo van a actuar, y los diputados saben que tienen una elección pronto. Es decir, ellos tienen que escuchar a sus votantes. Cuando yo veo que sale algún diputado o diputada diciendo: aquí estoy, presidente, listo para votar por su iniciativa, a mí me decepciona, porque un diputado no se debe al presidente, no es empleado del presidente. ¿Cómo puede ofrecerle su voto al presidente sin siquiera haber visto la propuesta? ¿Verdad? Entonces vemos diputados moviendo la cola al presidente cuando ni siquiera han leído la iniciativa que el presidente va a mandar. Entonces yo sí le hago un llamado a todos los diputados: ustedes se deben a la población, no al presidente. Ustedes se deben a aprobar aquellas medidas que van a favorecer a la población. Y la población está atenta de lo que los diputados van a hacer, ¿verdad? Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a, desde luego, a seguir bajo la lógica de entender
las razones de este distanciamiento que se ha marcado a partir de la postura que ha hecho el Ejecutivo con el sector empresarial. La experiencia, y este es un punto bien importante que me gustaría que lo analizáramos para hablar sobre las razones que en algún momento llevaron, que fue precisamente la renuncia del Comité Fiscalizador de los fondos de los 2.000 millones de dólares que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa, y en la cual estaba desde luego la figura de instituciones ONGs, y en este caso sector privado, y también correcto, en este caso la academia. ¿Le parece? Perfecto. Pero sin duda alguna la experiencia que han tenido algunos otros países en cuanto al divorcio entre el sector privado y el Ejecutivo predicen que la situación no es muy buena. ¿Cómo lograr de alguna manera entonces superar esa situación? Ese es otro elemento que me gustaría dejarlo planteado para cuando regresemos. ¿Parece? Vamos a la pausa. Gracias, 6:59. Gracias a usted por darnos, como siempre, ese voto de preferencia a nuestra sintonía. Gracias por estar también activos a través de las redes sociales. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias mil por todas las comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales. Seguimos conversando con el presidente de la ANEP, el doctor Javier Simán,
precisamente sobre la situación actual de emergencia y todos estos otros capítulos que se han abierto, como el desconocimiento de parte del Ejecutivo al liderazgo que representa dentro de la gremial. Decía, antes de poder hablar un poco sobre las razones que en el fondo hay, por las cuales se retiraron el comité fiscalizador que se avaló en la Asamblea Legislativa para poder de alguna manera controlar el uso del dinero de los 2.000 millones de dólares que se aprobaron, quisiera un poco comprender qué futuro le espera al país a partir de la experiencia que se ha tenido en otros países donde el divorcio entre el sector privado y el gobierno no predicen una buena aura, ¿no? Sí. No, mira, siempre los gobiernos tienen que trabajar de la mano con el sector privado. El sector privado somos todos los que trabajamos por ganarnos nuestro propio sustento, es decir, que no sacamos un salario de parte del gobierno. Es innegable que tiene que haber una buena relación, y ves Guatemala como el gobierno está manteniendo una relación muy estrecha con el sector privado, han hecho proyectos juntos, han hecho hasta hospitales de campaña. Claro, a los gobiernos les incomoda que el sector privado les señale las cosas, y nosotros hemos sido muy críticos, pero también hemos aplaudido las cosas buenas, ¿verdad? No quiere decir, Neto, que somos enemigos y somos oposición. Pareciera que de parte del presidente y del gobierno o estás con ellos o estás en contra de ellos. Y la vida, señores, no es así de fácil. Yo estoy de acuerdo en muchas medidas que han tomado, pero estoy en desacuerdo de otras. Por ejemplo, eso no me hace... Las medidas iniciales que tomó el gobierno de cerrar para los viajeros, muy acertadas, pero de ahí para acá se han venido cometiendo errores. No se dejan ayudar y se molestan cuando uno les da observaciones o insiste en observaciones o señala, y el gobierno tiene que aceptar esas críticas, porque el gobierno está trabajando con dinero de los salvadoreños, el dinero que tú y yo pagamos de impuestos, Neto, el dinero que paga el salvadoreño cuando compra $1 de saldo de su teléfono, le están quitando 5 centavos para el gobierno. Es decir, el dinero con el que trabaja el gobierno es dinero que pagamos los salvadoreños, y esos préstamos que se están adquiriendo los van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, cuando nosotros venimos y criticamos ese hospital más grande de Latinoamérica por 70 millones, nosotros creemos que eso se puede invertir en la red de hospitales que ya existen. ¿Por qué ese gran monumento que ni siquiera va a estar listo a tiempo? ¿Por qué no hospitales de campaña? ¿Por qué no más camas? ¿Por qué no más UCIs? ¿Por qué no más respiradores? ¿Verdad? En fin, creemos de que hay decisiones que no han sido las más acertadas. Si por ser críticos nos vamos a enfrentar al presidente, pues nosotros no podemos dejar de señalar lo que tenemos que señalar. No lo hacemos de manera confrontativa. Estamos a la disposición de platicarlo con el presidente. Ok, ¿va a buscar algún canal de comunicación? Los canales, Neto, se mantienen, poder de alguna manera lidiar con este impasse. Se mantienen abiertos, yo no guardo ningún resentimiento, ningún malestar. Ha dicho el diputado Gallegos que por culpa mía es de que nos hemos salido de ese comité, ya te voy a explicar. Han dicho que esto de los pitos es cosa mía. Mira, no tengo nada que ver, pero lo aplaudo y lo acompaño, porque yo también salí a pitar, porque yo también siento que estamos llegando a un tema donde el gobierno tiene que entender que está tomando medidas arbitrarias y en algunos casos abusivas, ¿verdad? Y con mucho gusto te cuento por qué nosotros sí nos salimos de ese comité de emergencia. A eso iba, precisamente sí, porque ese fue de alguna manera el punto detonante de todo esto. El gobierno, desde luego, el equipo, mejor dicho, conformado por 6 funcionarios de gobierno y 5 representantes de la sociedad, se mantienen de alguna manera distantes. Los gremios que renunciaron al Comité Superior coinciden en decir que dejan sus cargos porque el gobierno no les presentó los programas a auditar, ¿cierto? Sí. Pero el gobierno se defiende y dice todo lo contrario. Según el gobierno, los 5 miembros se retiraron luego de conocer que debían presentar declaración jurada de patrimonio. Mira, por eso no les gustó. Esa es la excusa que ha dado el gobierno. Y yo te voy a decir de que en ningún momento se discutió lo de la declaración jurada. Y si ustedes leen el artículo 5 de la ley
sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos no requiere a nuestros representantes llenar esa declaración jurada porque no son funcionarios públicos. Ellos no manejan fondos públicos, ellos no reciben salario, ellos están de manera voluntaria y esa comisión tenía la responsabilidad de recomendar y supervisar el uso de esos fondos. El decreto 608 es el que autorizó los 2.000 millones. Nosotros públicamente apoyamos esa iniciativa porque el gobierno tenía que salir rápido a buscar recursos a los mercados financieros internacionales. Si no le autorizabas, cuando fueran a buscar ya no iba a encontrar compradores. Entonces se estableció esa comisión para recomendar cómo se iba a utilizar esos recursos. Entiendo, y yo no he sido partícipe en esas reuniones, ni siquiera de la comisión ni de las instituciones. Mi antecesor sí participó. Cuando yo llego, mi representante me dice que han acordado renunciar. Y cuando me da las razones, yo lo apoyo totalmente. Porque ellos asumen una responsabilidad personal por decisiones que no estaban tomando ellos, sino que el gobierno. Y en ese sentido no se puede trabajar, Neto. Sí les dieron algunas presentaciones verbales, pero toda información que pidieron nunca se les remitió. No hubo un presupuesto extraordinario como se les pidió. Y el gobierno también tomó decisiones de recursos como la ayuda a las familias, que venía de esos $2.000 millones que corresponde a la comisión supervisar, pero en ningún momento se les consultó. Entonces es comprensible que esos miembros, esos representantes, estar en una comisión asumiendo una responsabilidad por la cual no tienen decisión, es comprometerse. Y ellos decidieron. Y yo te quiero aclarar, los 5 organismos que participamos en esa comisión, no hicimos conferencia de prensa conjunta, nosotros no hemos hecho un comunicado conjunto. ¿Fue cada uno por separado? Ni siquiera, solo se remitió una carta que se publicó. Pero en ningún momento estas 5 instituciones han buscado hacer un ataque público al gobierno. Fue el gobierno el primero que empezó a defenderse y a tratar de señalar que era porque no querían firmar la declaración patrimonial. Incluso llegaron al grado de decir que ellos querían participar en las licitaciones. Ninguno de nuestros representantes tiene interés en participar en licitaciones que se den, y mucho menos ni siquiera tienen los negocios para participar en esas licitaciones. Entonces creo que eso se ha manejado de manera desproporcional, pero sí nos retiramos porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas de qué manera se iban a manejar esos 2.000 millones. Comprendemos que eso le molesta al presidente, pero esa es la verdad. Y yo entiendo que la UCA dio una conferencia de prensa el día de ayer o el día de antier, donde se detalló también su postura, y de alguna manera eso ha de haber tenido un impacto en el humor del presidente. Claro, a ver, ya, y en honor al tiempo, porque en la segunda parte he invitado a 2 economistas para poder medir un poco los alcances que esto tendrá. ¿Cómo nos va a dejar esta pandemia, este estado de emergencia al país? ¿Y cómo podemos salir de esta? Y se le hago en calidad de empresario, de dirigente. Yo sí hago un llamado al gobierno que escuche a la población. Ellos están diciendo que esa es una protesta de ricos. Escuchen a la población más humilde, los que tienen hambre, los que viven en casas de lámina y de cartón. Ellos no están cómodos en su casa. Tal vez tú y yo, Neto, podemos pasar la cuarentena en nuestra casa cómodamente y tenemos que comer, pero la mayoría de salvadoreños no vive cómodamente en sus casas de lámina y de cartón, están pasando hambre y están empezando a dar señales de auxilio. Cuando tú ves esas banderas de ayuda, las banderas blancas, cuando salen a decir, mire, ya no aguanto, un llamado al gobierno que preste atención, que esto no es ningún ataque político, esto no son ganas de molestar ni de sabotear, sencillamente le pedimos preste atención a lo que la población más necesitada está diciendo. Porque cuando nosotros hablamos, yo no estoy hablando de mis necesidades, yo no estoy hablando que quiero abrir mi negocio porque quiero hacer pisto, estoy hablando por los que no pueden hablar. Estoy hablando por el pequeño emprendedor que tiene 45 días, 50 días de no poder salir a vender. Ya no tiene dinero para sobrevivir. En fin, es por ellos los que estamos hablando, Neto, y que no
sencillamente el gobierno no los está escuchando. Ok, se habla de una cifra de alrededor de los 350,000 empleos que se estarían perdiendo. ¿Cómo se van a recuperar esos empleos? Ese es el reto. Tú ves que ya el turismo cayó casi 50%, las remesas llevan 40% abajo. Es decir, las exportaciones ya empezaron a bajar 20%. Y entonces... Tenés ahí una mosquita que se nos ha metido, sí. Sí, entonces cuando tú ves todos esos rubros, es obvio que se nos viene una crisis de empleo, ¿verdad? Entonces eso, la única manera que lo vamos a combatir es empezando a trabajar, a lograr un crecimiento económico que nos permita salir adelante lo más pronto posible. Mientras más tiempo tengamos paralizada la economía, va a ser más difícil arrancar nuevamente. Hay rubros en los que algunas empresas están cambiando de nicho de mercado. Hay otros rubros donde tal vez han encontrado nuevas oportunidades, pero hay otros sectores que se van a ver fuertemente afectados. ¿Qué rubros recomendaría o serían los más idóneos que deben de abrir a partir del fin de esta, digamos, se supone que estarían calendarizados? Mira, nosotros no creemos de que el gobierno ha tomado una medida restrictiva. Todo está cerrado, excepto A, B, C y D. Nosotros creemos que es al revés. Todos los rubros que no representan riesgo mayor de contagio deberían estar abiertos con todas las medidas de protocolo sanitario. Por ejemplo, hay industrias que son intensivas en maquinaria, que tú tenés un operador en cada 30 metros cuadrados. Ahí no tenés un riesgo de contagio. Hay otras actividades que sí requieren una concentración más de personas. Esas van a tener que mantener distanciamiento y poca densidad de personas. El gobierno dice que los empresarios anteponen sus intereses económicos frente al tema de la vida de los salvadoreños. Mira, al contrario, la mayoría de empresarios han pagado sus salarios al 30 de abril completos. Hay muchas empresas que ya se les acabó el oxígeno, ya no están logrando pagar los salarios en esta planilla. Otras ya están haciendo uso de las facultades que le da el Código de Trabajo, lo que es la suspensión de contratos. Esto no puede continuar mucho. Y no se trata de eso, se trata de los empleos, porque al final, si tú recibes un salario neto, si tú no tienes ahorros y tu familia vive de lo que tú ganas de sueldo y ya no tienes sueldo, ¿cómo vas a seguir dándole de comer a tu familia? Entonces yo le pido al gobierno que se ponga en los zapatos de la población más necesitada, de los trabajadores, por cuenta propia, de los profesionales independientes que no han podido salir. Se autorizó a los contadores que vayan a hacer las declaraciones de impuestos. Claro, el gobierno quiere sus impuestos, pero no hay transporte público. Las empresas están cerradas, ¿cómo van a ir a hacer su trabajo? Entonces sí, un llamado que la cuarentena voluntaria debe de continuar. No salgamos innecesariamente, pero sí deberíamos de poder regresar a las actividades que presentan menor riesgo de contagio con protocolos sanitarios. Javier, le agradezco mucho que me haya acompañado en el programa y me haya dado, llamémosle así, en primicia su reacción en torno a estos acontecimientos que marcan el estado de la emergencia COVID-19 en el país. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Neto, que pasen todos muy buenos días. Gracias, me voy a la pausa. Cuando regresemos, un análisis sobre la situación económica del país bajo la opinión de dos conocedores de la materia, Luis Membreño y Carlos Federico Paredes me acompañarán. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos con más. Volvemos. Diálogo con Ernesto López. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana, solo aquí en Cadena Megavisión AM.
claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de jueves 14 de mayo. Gracias, mil gracias por su sintonía. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte a dos economistas, Luis Membreño. Gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Gracias, Ernesto, un placer. Gracias también a Carlos Federico Paredes, gracias. Te agradezco y valoro mucho tu presencia acá en el set, Carlos Federico. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, el propósito de tenerlos a ustedes acá es para poder medir un poco los alcances o el impacto que esta emergencia del COVID-19 está teniendo en la economía mundial y particularmente en la nuestra. Quizás en términos generales, quizás siendo específicos, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes sobre el impacto que esto tendrá en esta economía que nosotros como país tenemos? A ver. Ernesto, el impacto es enorme, ¿verdad? Es enorme y de una profundidad rápida, ¿verdad? En la que ha llegado. Por ejemplo, en la crisis del 2008-2009 llevó casi un año para que eso tocara a fondo, ¿verdad? Entre octubre del 2008 y octubre del 2009, más o menos. En el caso de esta crisis llevó un mes para que esto llegara al mismo nivel, digamos, de caída del año 2009. Y ahora ya con las cifras de abril que estamos viendo de crecimiento económico, que Fusades maneja una encuesta mensual, estamos viendo que hay sectores que está casi cayendo el 90% de las empresas, ¿verdad? Entonces, sectores como servicios está cayendo el 93% de las empresas en sus ventas. Luego la construcción anda por esos mismos niveles y comercio. Y un poco menos la industria porque está parcialmente abierta, ¿verdad? Porque hay alimentos, hay bebidas, etcétera. Pero la profundidad es enorme. De ahí las exportaciones, ya lo decía Javier hace algún momento, cayendo 20% en el mes de abril, ¿verdad? Ya cayendo casi 13% en lo que va del año. Acumuladamente, las importaciones también cayendo estrepitosamente, ¿verdad? Lo cual te lleva a que el sector externo está muy golpeado, digamos, y además las remesas familiares, ¿verdad? Ya el mes de marzo, que es la última cifra que tenemos, cayó 11%. Podríamos estar esperando ahora, según unos estimados en la banca, entre el 40 y el 50% de caída en el mes de abril, ¿verdad? Y luego la recaudación de impuestos todavía no se ve el impacto total porque no se ha declarado el mes de abril, ¿verdad? Eso va a ser ahora en mayo, entonces vamos a ver el impacto. Pero bueno, en general, se espera que se apruebe ahora en la Asamblea Legislativa también lo de la declaración de... Sí. ¿verdad? De los impuestos de que los fue impuestos. vetado por el presidente, ¿verdad? Entonces, en conclusión, es una caída nunca vista en la historia porque es profunda y rapidísima, ¿verdad? Ok, importante aclarar este elemento, ayúdame tú ustedes como especialistas.
de la fortaleza de la economía del país depende muchísimo también la solidez fiscal de nuestro país, obviamente, ¿no? Sin duda, o sea, siempre hemos dicho que depende cuánto crece una economía, cuánto se recauda. ¿Cuánto se recauda? Esa es parte A ver, Carlos Federico, ¿cuál es tu punto, inicial para abrir un poquito este tema que tiene que ver con los fondos que se están manejando en medio de esta emergencia? Bueno, ese es un punto que me parece sumamente importante. Tú lo tenías ahí en tu pantalla. Veámoslo. Y yo creo que de alguna manera es importante como clarificar ese aspecto, porque los diputados dicen que no está claro para dónde van los recursos. He escuchado al diputado Parker con mucha atención expresar eso y a otros. Y yo tengo la impresión que al menos desde el lado de la información que maneja el Ministerio de Hacienda hay bastante claridad, y ese planteamiento que tú estás haciendo ahí de alguna manera lo confirma. O sea, estamos hablando por un lado de 2.000 millones de dólares que fueron los originales, ¿verdad?, que fueron aprobados. De esos la Asamblea Legislativa destinó 600 millones para los municipios, y esos 600 millones son para la seguridad alimentaria, un paquete alimentario para 3 meses mínimo de 300 millones. El pago de obligaciones crediticias de las municipalidades por 60 millones para que las municipalidades puedan pagar. El pago de proveedores con prioridad en micro y pequeña empresa también de las municipalidades por 150 millones. Programas de apoyo a la salud pública, 30 millones, y proyectos de inversión de infraestructura. Esto suma los 600 millones que irían hacia las municipalidades con sus destinos específicos. Ahora, respecto al resto, para completar los 2.000 millones, sería... O sea, los otros 1.400 millones sería... Ok, solo quiero corregir aquí a nuestro productor, es la otra lámina, ¿no? Sí, la anterior. Es la anterior, quedémonos en la anterior lámina, esa, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces... Sí. Ya nos vas a explicar también tú las otras láminas. Sí. Entonces, hay un tema de reintegro al programa de transferencias monetarias directas. Recordemos que se aprobaron los $300, ¿verdad?, mensuales para ser entregados a 1.3 millones de familias. No está claro, eso sí, realmente cómo se ha distribuido, ni a quiénes se ha distribuido, ni a cuántas personas se ha distribuido, ni cuál ha sido realmente la inversión que se ha hecho ahí, pero eran 450 millones destinados para eso. Y luego, para cubrir deficiencias de ingresos del presupuesto 2020 generadas por el COVID y para insumos e infraestructura para combatir la pandemia, 950 millones de dólares. Ahí tenés entonces los otros 1.400 que suman los 2.000. Los destinos están claros. Que haya una decisión colegiada respecto a que esos destinos sean los correctos, ese es otro tema a discutir, ¿verdad? Okay. Porque justamente eso generó la crisis en este comité que renuncia... que había sido nombrado por la Asamblea Legislativa. Y luego hay otros 1.000 millones que fueron los recientemente aprobados, que esos son para un fideicomiso para impulsar la recuperación económica de las empresas afectadas, con 600 millones, 140 para un subsidio para empleados de las MIPYMES, 360 para un programa de otorgamiento de créditos de línea de capital de trabajo con prioridad en las MIPYMES, 100 para programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, y luego reforzar el presupuesto general del Estado por 400 millones de dólares, que van 100 para la devolución del IVA al sector exportador y el pago de obligaciones de proveedores del sector privado del Estado. Eso te da y te suma los 3.000 millones de los que se ha estado hablando. Entonces, a tu criterio, ¿sí existen cuentas claras e informes? No, eso es otra cosa. Sobre el tema de gastos. No. Es decir, yo creo que ahí hay una discusión infantil, y perdonen que lo diga de esta manera, pero creo que hay una discusión infantil, ¿verdad? Porque ambas partes tienen que ser más tolerantes en ese sentido. Por un lado, el gobierno tiene que cumplir con informes serios a la Asamblea Legislativa, pues, y la Asamblea se siente irrespetada cuando el gobierno le manda una captura de una pantalla con un informe, ¿verdad? Sí, claro. Realmente eso no responde al sentido de la aprobación que se dio en su momento de esos recursos. Pero también es cierto decir, y el ministro de Hacienda lo señala, que no ha habido ninguna aprobación todavía de parte de la Asamblea Legislativa hacia recursos externos, que de hecho no hay ningún centavo que se haya incorporado al presupuesto que provenga de ellos. Porque no están esos fondos. Y entonces aquí él manda el día de ayer una ventana con organismos multilaterales como búsqueda de financiamiento hasta por 2.000 millones de dólares,
y lo único que está como negociaciones finalizadas son 389 millones con el Fondo Monetario, que hace más de 15 días entraron al Banco Central, ahí han estado disponibles, ¿verdad? Pero que está pendiente de incorporación presupuestaria. Ya está autorizada la suscripción de contrato por la Asamblea Legislativa y aprobada la ratificación, lo del Fondo Monetario. Y nada más, termino con esto. Y negociación finalizada, 250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero está pendiente de autorización de la Asamblea, pendiente la ratificación y pendiente la... Y luego la negociación finalizada con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 50 millones, pero está pendiente la autorización, la ratificación y la incorporación presupuestaria. Y finalmente el Banco Mundial, los 20 millones, negociación finalizada, está autorizada la suscripción de contrato por el proceso legislativo. O sea, solamente los 389 del Fondo Monetario y los 20 del Banco Mundial han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, pero tienen que ser ratificados. Ha sido aprobada la suscripción del contrato. Ok, vamos a ver, Luis. Cuéntanos tú. Sí, lo que voy a ir por donde terminó Carlos Federico ahorita, y es cuáles son todos los fondos que ha recibido el gobierno, ¿verdad? Y si ponemos el cuadro que tenemos de los recursos que ha obtenido el gobierno y los que está por obtener, el primero son letras del Tesoro. Veamos esa lámina, productor. En letras del Tesoro tenemos que se emitieron 426... ¿Es esta, sí, okay. No, la otra. Es la otra, vamos a ver. La otra. La otra. Sí. Digo, para tener un buen marco de referencia de lo que tú estás hablando. Esta es. Sí, ahí está. Ok. Tenemos que de la reserva de liquidez, o sea, de los ahorros de todos los salvadoreños, se ha tomado 704 millones y eso se le ha prestado al gobierno. Uno fue una emisión de letras del Tesoro de 426 millones de dólares, que eso se dio el 3 de abril. Luego una emisión de certificados tributarios de 278 millones, que eso se dio el 16 de abril. Y la emisión de certificados tributarios que se había dado el 12 de marzo de 205 millones de dólares. Todo eso proviene de la banca. O sea que son un poco más de 900 millones, casi 910 millones de dólares que la banca le ha prestado al gobierno. Después se negoció un crédito puente en Nueva York por 140 millones de dólares. Esto fueron 4 bancos los que aportaron para ese fondo. Hubo préstamos, ya Carlos Federico mencionaba algunos de ellos, por ejemplo, los 20 millones del Banco Mundial, están en esos 88 millones, 25 millones que tomaron del Seguro Social, ¿verdad? Que fue para lo del hospital, y además de JICA, que fue lo primero que tomaron de los japoneses, que fueron los 42 millones, y 1 millón que les donó el BESI, esos son 88 millones. El Fondo Monetario, que ya lo mencionaba Carlos Federico, suman alrededor de 480 millones, 80, ¿sí? Sí. Ahí fueron 389 del Fondo Monetario. En el Banco Interamericano de Desarrollo ya está la solicitud de los 250 millones en la Asamblea Legislativa que mencionaba Carlos Federico, para hay otros 250 que están pendientes de aprobación del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, que probablemente se va a dar. Y se están negociando también 300 millones para el Banco de Desarrollo del país, para Bandesal. Y eso sería en 2 tramos, uno este año y otro el otro año. Después el Banco Mundial se estima que más o menos podría otorgar 200 millones adicionales a los 20 que ya dio. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ya mencionaba Carlos Federico una parte de eso, pero ellos han asignado 1.900 millones para los 5 países centroamericanos. Ok, ¿qué significa eso? ¿Que hay plata para moverse en esta emergencia? Voy a pedir un poco la traducción al español o a lo entendible, perdón, un poco por yo sé la parte técnica, ¿no? Sí, ahí solo para terminar es que son 2.426 millones los que tienen o ya desembolsados o comprometidos de desembolsos en los próximos meses. Y lo que faltaría sería esos 1.711 millones de dólares para completar tanto los 2.000 más los 1.000 más los 645 millones que ya tenía autorizado desde diciembre el gobierno para financiar este año. Y los 426 millones de las letras del Tesoro, con lo que llegó a un límite histórico de 1.481.4 millones la emisión de letras del Tesoro totales. Entonces sumamos que el gobierno podría tener una disponibilidad de 4.000 millones de dólares siempre y cuando pueda conseguir ese dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuenta hasta el momento? Pues hasta el momento estaría más o menos en 1.500, 1.600 millones de dólares ya
desembolsados, ¿verdad? Y que son los que cuentan con estos mil millones de dólares. Y de eso, como decía Carlos Federico también, ya ejecutó lo de los $300, ¿verdad? Que le dio a las familias. Ya presentaron algún tipo de informe, por lo que se sabe que son 1.200.000 personas a los que se les desembolsó, o sea, 360 millones de los 450 millones que se había pensado originalmente que iban a hacer. Desembolsaron 360 millones. Los 90 millones restantes quedan a disposición del Ministerio de Economía, porque esto fue depositado en las cuentas del Ministerio de Economía en todos los bancos, ¿verdad? Y con eso fue que se por cierto fue parte de las argumentaciones que daba el secretario jurídico de la presidencia, que fue un informe que le pedían, decía la especificación la tiene el Ministerio de Economía como tal. Carlos Federico, a ver. Sí, bueno, no quiero entrar en buscar diferencias. Yo estoy de acuerdo en el fondo de lo que está planteando Luis. Hay 1.609 millones de dólares que son montos de financiamiento que están en búsqueda de financiamiento. Sí, lo dijo Luis. Sí, más allá de los letes que ya Luis ha planteado, los CETES, etcétera, ¿verdad? O sea que recursos en su momento podrá haber de concretarse estas negociaciones, porque si el ambiente político, ya escuchaste a Javier, ya escuchaste al presidente Bukele, se mantiene tan crispado y tan polarizado, la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa probablemente no se alcance. Ni el FMLN ni Arena, pienso yo, que estarían dispuestos a jugar en una aprobación y en una ratificación de créditos que vayan a ser solicitados. O sea, no fue mal el planteamiento de mi pregunta cuando le decía la experiencia que en otros países hemos tenido del divorcio entre el sector privado y el gobierno no augura una buena lid, ¿no? Mira, por eso es que yo siempre lo he dicho y es buen punto de aclararlo. El tema de la economía con la política está íntimamente vinculado, no lo puedes desvincular, ¿cierto o no? Totalmente. ¿Ah? O sea, mira, no se puede. Fíjate. Todos los análisis deben de ser bajo esa lógica. Fíjate los 3 o 4 frentes que tiene el presidente de la República y el país, porque esto no es una cuestión de Nayib Bukele, que yo creo que quitar esos personalismos, ¿verdad? No es ni Javier ni es Nayib Bukele, es el país el que se enfrenta con el tema del COVID, con el tema de las maras, con el tema de la reactivación económica, que es un tema tan delicado y que está sujeto a ser discutido, ¿verdad? Todavía. Ya viste ahora la posición del sector privado, avalando la posición del Colegio Médico respecto a que ya no hay condiciones para que se mantenga la cuarentena. Bueno, eso dicho por el presidente de la empresa privada, ¿cómo debe ser interpretado? Debe ser interpretado de que se le ha quitado el sustento científico a lo que en un principio la población apoyó con el tema de la cuarentena, y que debemos pasar entonces al tema de la reactivación como prioridad. Y si no hay un interlocutor, me encantó lo que dijo Javier, porque tú le hiciste la pregunta al hígado, directa a Javier, ¿verdad? Cuando le dijiste, mire, pero y si usted no es reconocido, entonces ¿con quién se va a reunir el presidente de la República y sus comisiones? Y Javier fue muy inteligente en eso y dijo, mire, existen otros canales, no necesariamente el de mi persona, dentro de la empresa privada, otras gremiales con sus juntas directivas, y los canales pueden ser inmediatamente retomados. Entonces yo creo que en este sentido hay que bajarle perfil a la confrontación de los dos líderes. Creo que el presidente de la República ha hecho muy mal en desconocer a la Asamblea Legislativa, desconocer a la Corte Suprema de Justicia, desconocer al Procurador de los Derechos Humanos, desconocer al Fiscal General de la República y ahora desconocer al representante de la empresa privada. Y entonces, ¿a quién está reconociendo, pues? ¿Quién es su interlocutor? El pueblo. Bueno, pero el pueblo está en una condición bastante crítica. El pueblo está en una situación en donde hay una enorme posibilidad de que se reviertan los apoyos políticos. Si es que el hambre va a empezar a apretar, ¿verdad? Y ya vemos en una cantidad de manifestación de colonias donde están sacando SOS, ayúdennos, ¿verdad? Que no tenemos recursos, no tenemos comida. Entonces, este es un tema que tiene que ser resuelto por la vía del diálogo. No puede este esquema de 4 frentes,
como te lo estoy planteando, que tiene que atender la clase política del país y la sociedad, manejarse en un esquema de confrontación. Me encanta el análisis que estamos haciendo. Te doy la palabra porque sí también me gustaría un poco, bajo esa lógica, combinar tu análisis también en la parte política sobre el sustento que debe de tener la viabilidad del recurso económico. Por eso es bien importante dejar planteada la pregunta, bueno, bajo ese énfasis, Silvano, de quién está a salir bien o no tan mal tras esta crisis de salud que tenemos en materia económica. ¿Parece? Interesante, buen punto. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:38 minutos. Diálogo con Ernesto López. Broncoflu balsámico, el auxilio natural. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, entonces vámonos a la parte económica contigo. Entonces, Luis, veamos un poco el tema de los 3.000 millones de dólares. Son basados en el decreto 608, los 2.000 millones de dólares y luego los 1.000 millones de dólares. Un comparativo de gastos y de uso frente a lo que ya en el presupuesto estaba contemplado. Sí, lo que se ha estado discutiendo un poco en el país es si en realidad se requieren 3.000 millones de dólares, ¿verdad? O si hay cierta duplicación, ¿verdad? Con el presupuesto general de la nación y con otras fuentes de financiamiento que podrían estar disponibles para el gobierno. Dentro de los 2.000 millones de dólares, si nos pudiera poner producción. Veamos la lámina.
la que tiene las observaciones. ¿Qué tiene las observaciones? Vamos a ver. Ahí lo primero es que el subsidio a las familias, que estaba estimado... ¿Es la otra lámina? Esta es. Justamente. Ahí, como decía Carlos Federico, él describió todo esto de los 2.000 y de los 1.000 millones. Ahí había un presupuesto de 450 millones para repartir $300 a cada una de las familias, que por los datos que hemos conocido en las últimas horas son 360 millones lo que han desembolsado, y por lo tanto van a quedar 90 millones disponibles ahí. Luego, en la caída de recaudación de impuestos, el gobierno está estimando, según parece, 950 millones. Mis cálculos son que podrían ser 350 menos. O sea, el gobierno inició diciendo que iban a ser 400 millones de caída en recaudación este año. Bueno, pero de los 3.000 millones de dólares, vamos a restar en los 600 millones que van para las alcaldías, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.400. Lo que pasa es que eso viene después. Ahí está, los 600 viene después. Pero ahí en la caída de la recaudación, el gobierno dice, necesito recuperar, digamos, esos 950 millones que no voy a recaudar. Mi estimado es que ahí está sobredimensionando la caída del gobierno en 350 millones. Entonces, si cayera algo menos de los 950 millones, eso no lo va a requerir, ¿verdad? Luego las alcaldías, lo que tú mencionabas, son los 600 millones. De esos, las canastas alimenticias ya el gobierno ha dicho que ellos lo van a entregar. Entonces, ahí se duplica esos 300 millones que se le estarían dando a las alcaldías. Luego, los pagos de deudas, esos 60 millones, son los que tienen que pagar las alcaldías de su propio presupuesto, ¿verdad? Y ese presupuesto anual de ellos. Y pagos a proveedores también es el pago que normalmente ellos hacen durante el año, y por lo tanto no necesitan esos 150 millones adicionales. Lo que es nuevo realmente y que viene a raíz del COVID es esos programas de salud de 30 millones que sí se justifica, y los proyectos de infraestructura con el incremento que se le da este año de 120 millones de dólares con el FODES a las alcaldías pueden cubrir esos 60 millones. Entonces, ya las alcaldías estarían recibiendo este año casi 500 millones de dólares de FODES. Por lo tanto, esos 60 millones ya están considerados dentro del FODES. Eso nos da un ahorro de esos 2.000 millones de 920 millones, ¿verdad? O sea que las alcaldías van a tener doblemente, al tener ese recurso, doble FODES. Sí, porque lo que pasa es que el FODES se incrementó este año del 8 al 10%, o sea, un 25%. Y eso es lo que estamos mencionando ahí, que son 120 millones de incremento, ¿verdad?, este año. Por lo tanto, esos proyectos de infraestructura pueden salir del FODES, ¿verdad? Luego, es una gran plata, es mucha plata que van a tener los... Claro, y si tú agregas, ¿no?, estos 600 millones a los 500 que ya les dan, serían 1.100 millones de dólares en el año, lo que le estaría entregando el gobierno central a las alcaldías, lo cual no se justifica, pues, ¿verdad? Y no es que nos esté sobrando la plata, no es que tengamos esto en efectivo ahí esperando para ver a quién se lo regalamos, sino que simplemente esta es deuda que después la vamos a tener que pagar, ¿verdad? Y después dentro de los 1.000 millones, ahí lo que contempla es que son los 460 millones, que es el fideicomiso que se crearía, y ahí está la división de las dos cosas. Lo que esta lámina que tú has elaborado, esta es tu lámina, ¿verdad, Luis? Sí. Con base a los datos que plantean están en los decretos. En los decretos, sí. Esto, el 68 y el 608, y no recuerdo cuál es el otro de los 1.000 millones. Correcto. Ok. Entonces ahí esos 460 millones están divididos, como decía Carlos Federico también, 100 millones que sería para el sector informal, y el restante, los 350 millones para el sector formal. Eso, como son préstamos, entonces se puede manejar a través del sector privado. Ahí lo único que tendría que pagar el gobierno es el diferencial de tasa de interés, porque esto va a tener una tasa de interés del 3% y por lo tanto no necesita ir a pedir prestado 460 millones de dólares y con eso financiar esto, porque son préstamos. Por lo tanto, Bandesal lo que tiene que dar es la garantía a los bancos de que si alguien no paga, entonces Bandesal lo va a cubrir. Pero lo que implica son 15 millones de dólares al año, más o menos, si calculamos que fuera 6% a la tasa realmente que se debería cobrar, pero como se va a cobrar 3%, entonces ese diferencial le genera al gobierno una pérdida, digamos, de 15 millones de dólares al año, que por eso pongo 445 en lugar de 460. Y luego el subsidio a las planillas, eso sí, eso es un subsidio, es algo que no va a regresar y que sí requiere financiamiento. Y los pagos a proveedores, ya se le había autorizado al gobierno 645 millones de dólares para financiar su déficit de este año.
Ahí ya van incluidos los proveedores, pues es lo normal que paga durante el año, y el IVA exportador también, ¿verdad? Entonces, eso no se requeriría un financiamiento adicional para eso, y con eso se puede ahorrar de los 1.000 millones, 845 millones. O sea esa es la nomenclatura, esa es la estructura económica por el cual hoy se está atendiendo la emergencia desde la perspectiva y aprobación de estos préstamos. Y lo que pasa es que si tú lo ves bien, esto no es la emergencia. Pues, o sea, aquí no estamos hablando de que cuánto para los hospitales, cuánto para las clínicas, porque no está ese dinero, sino más bien proyectado. ¿verdad? Pero esto es para otras cosas, o sea, esto es para las alcaldías, ¿verdad? Esto es para el fideicomiso, esto es para, o sea, sí tiene que ver alguna parte de esto con la emergencia, otras no, ¿verdad? Lo de las alcaldías no tiene que ver, pues, o sea, ir a pagar las deudas a las alcaldías de sus proveedores no tiene nada que ver con la emergencia, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que, como no nos está sobrando esos 3.000 millones de dólares, además es muy difícil que se puedan conseguir. Aquí hay una forma de ahorrar 1.765 millones, con lo que en realidad el gobierno necesitaría un poco menos de 1.300 millones de dólares de esos 3.000. Entonces, el llamado es a que se puede hacer un análisis de todo esto, pero además el gobierno ya tiene 6.400 millones de dólares aprobados para el año. Y de ahí pueden venir reorientaciones también para cubrir otros tipos de gastos. No es que haya un gran margen dentro de las reorientaciones, porque hay mucho gasto fijo ya establecido, pero siempre hay posibilidades de poder hacer ciertas reducciones de gastos que pudieran ser contemplados de otra manera. Ok, te doy la palabra cuando regresemos, el tiempo se nos está agotando, son las 7:49 minutos, me voy a la pausa última y regresamos contigo. Quiero un poco también ver desde tu ángulo un poco esas facultades interpretativas dentro del área económica. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Yo dejaba plantear esa pregunta. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Vamos a salir no tan golpeados o qué tenemos que hacer? Yo creo que debemos llegar a una conclusión para ver qué medidas urgentes desde el ángulo de ustedes como economistas se tienen que hacer para evitar que el colapso sea mayor, porque lo que se predice hoy en día es que la situación va a ser muy golpeante. Tú lo decías, la caída va a ser mucho más estrepitosa, decías al inicio, Luis, de todo esto. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Las claves para entender el acontecer nacional en 2020. Analizar, establecer puntos de vista, proponer soluciones, dialogar. En Diálogo con Ernesto López, conversamos sobre las distintas problemáticas del país con funcionarios, analistas y otros actores del entorno político y socioeconómico. Conozca diferentes puntos de vista de la realidad nacional y forme su propia opinión. Vea Diálogo con Ernesto López, de lunes a viernes desde 6:30 a 8 de la mañana. Solo aquí, en Cadena Megavisión AM. Párate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan un poco para hacer una reflexión bajo esa lógica de comprender de que sí está el dinero, viene un presupuesto general de la Nación a discusión en septiembre, Carlos Federico. Sí, mira, yo puedo leer de todas las láminas que nos ha presentado muy bien Luis, que hay una necesidad por hacer una consolidación por parte del Ministerio de Hacienda. Sí. Cuenta con 6.400 millones de dólares del presupuesto, entre los cuales 1.400 son para inversión pública que están paralizados. Esos 1.400 para inversión pública paralizados no se han dicho en qué se van a reutilizar, porque no es que salgan del presupuesto, es que como inversión es que no se van a utilizar, pero ¿para qué sí se van a utilizar? Eso es algo que no está claro. Y luego, sobre la base de integrar estos 6.400 millones, pues sumar toda esta masa de recursos a las que hacían referencia a las láminas de Luis, a donde están las letes y los en detalle cómo está. En detalle cómo está, muy bueno, ¿verdad? Para que quede absolutamente claro. El presidente de México tiene un estilo que ya lleva 384 conferencias de prensa todos los días de 7 a 8 de la mañana, en donde la temática es la gobernanza integral del país. Aquí el virus nos ha comido. Primero, no hay conferencias de prensa del presidente donde permita que los medios de prensa lo confronten, le pregunten, lo cuestionen, ¿verdad? Sepan entender mejor su pensamiento. Yo es una recomendación respetuosa que le hago al presidente. No se puede seguir con ese estilo de comunicación. El día de ayer sacó él un Twitter a donde había una fotografía de unas cajas que venían en un avión y venían mascarillas y otras cuestiones médicas. Yo le puse muy respetuosamente, me parece muy bien, pero esto debería de ser continua, la comunicación y la información, porque se genera un enorme vacío, y el enorme vacío ante la información de parte del gobierno genera naturalmente toda esta confusión que hay en los diferentes sectores políticos. Entonces yo vuelvo a insistirle a la clase política del país, y sobre todo a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal. A ustedes creo yo que les corresponde una gran responsabilidad de concertación. Yo he propuesto en varias ocasiones, y lo reitero ahora, que los 3 presidentes de los órganos de Estado deberían tener al menos una reunión semanal, por no decir que pudiera ser incluso con una frecuencia mayor. Y que eso incluya al fiscal general de la República. Porque si no hay esos vasos de comunicación que permitan entender las lógicas de cada organismo del Estado, realmente va a ser muy difícil que esta situación se pueda solventar. Respecto a la actitud del presidente Bukele el día de ayer, nuevamente, perdónenme, pero es desproporcionada. Eso me vuelve a recordar cuando salíamos en manifestaciones en el pasado y en lugar de tirarnos bombas con agua, nos tiraban balazos. Desproporcionada su reacción respecto a los habitantes de la colonia El Sueño, en donde él tiene una residencia, no vive ahí, hay personal de salud, según aclaró, y estuvieron pitándole e insultándolo. Entonces la gente de la policía llegó a tratar de mediar y a decir guarden su puesto, guarden la cuarentena, y la gente se defendía diciendo estoy en mi casa. El presidente Bukele, cuando ve ese video, dice, me molesté, dice, pero cuando pienso que los papás de estos muchachos fueron escuadrones de la muerte, mataron curas, violaron monjas, entonces entiendo. Esa respuesta que él da es más dura, es más fuerte, genera muchas más reacciones que si hubiera lanzado balas, déjame decirte, porque eso realmente es meterse con la familia, con la genética, con una historia que ya superamos y que no tiene caso caminar en esa dirección, presidente, discúlpeme. Yo le hago un llamado respetuoso a que con sus 25 asesores que estuvieron con usted en los últimos 4 años antes de ser candidato a la presidencia, todos los jueves reunidos, hagan una valoración realmente de las próximas acciones que se van a tomar. Usted necesita tomar decisiones de liderazgo en donde no puede desconocer la institucionalidad del país. Las 2 cámaras en Estados Unidos con diputados ya lo están señalando de autoritario. La OEA le hizo un llamado respecto a eso también. Las Naciones Unidas con Michelle Bachelet de igual forma, ¿verdad? Organismos de Naciones Unidas, además ha tenido conflictos con los diferentes presidentes en Centroamérica. La región centroamericana está vacía de liderazgo. No hay realmente quien tenga la capacidad de convocatoria. Y Centroamérica es una región que tiene que defenderse unida. Miren ustedes lo que dijo Sergio Ramírez Mercado.
Nicaragua, por cuestiones ideológicas, está tapando el COVID. Y nosotros tenemos no una isla con Nicaragua, tenemos una frontera con Nicaragua a través del Golfo de Fonseca. Entonces, ahí tenemos una situación en donde no podemos mantener realmente aislamiento y tenemos que buscar la coordinación. Se debe superar un poco el impasse, digamos, de crispación que hay. Por eso yo hacía la pregunta, se la hacía el presidente, ¿qué mecanismos van a buscar para en algún momento cambiar lo que en otras latitudes se conocen, que nada bueno genera una, digamos, distanciamiento o una pleito entre el sector privado y en este caso gobierno? ¿Qué medidas se deben de tomar así puntualmente? Te doy casi, perdona que voy a ser bien racional, 30 segundos para que me digas qué es lo más inmediato que hay que hacer en materia económica para revertir un poco el impacto negativo que a lo mejor tengamos. Debe haber un comité que analice todos estos 10.000 millones de dólares, que defina qué es lo que sí se puede conseguir, qué es lo que no, a dónde se debe orientar, con el sentido de mediano y largo plazo, no solo inmediato, porque a mediano y largo plazo vamos a tener que pagar estas deudas. Entonces no podemos contraer 4.000 millones de dólares en deudas, tiene que racionalizarse eso y de ahí entonces ver cuáles son las prioridades y evitar una crisis que nos lleve a una década de estancamiento en el país. Ok, en iguales términos, tu tiempo para Carlos Federico. Bueno, 30 segundos. ¿Qué debemos hacer para evitar un poco que el golpe sea mayor de lo que podemos tener como país frente a esta pandemia? Tomar una decisión colectiva, democrática, sobre si mantenemos la cuarentena y de qué manera la mantenemos. Está demostrado a escala internacional que no hay receta. Hay países que con cuarentena tienen más muertos que países sin cuarentena y al revés. Te agradezco muchísimo a ambos el que me hayan permitido conocer desde la perspectiva económica un poco ese horizonte en el cual se está moviendo tanto la política como también los números. Hoy la Asamblea Legislativa va a tomar una decisión muy importante, vamos a estar muy a la expectativa de lo que ocurra en la Asamblea Legislativa con relación a si se aprueba o no se aprueban los 15 días más de emergencia que ha solicitado. Recordemos que mañana se declara impuestos y eso depende también. Mañana se declara impuesto también, ¿verdad? Sí. Es cierto, vamos a esperar a ver qué se aprueba. Gracias Luis y gracias Carlos Federico Paredes. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.